Están viendo Déjate de Historias Televisión y hoy les ofrecemos una entrevista que realiza Antonio Peláez. Antonio Peláez es director de Radiocine, la radio de cine en internet, y presenta unos programas de cine estupendos en esta casa que pueden ver a las 9 de la noche y a las 12, casi siempre acompañado por el director Rafael Gordon. En esta ocasión, en la entrevista que hoy les vamos a mostrar, entrevista a Iñaki Arteta, un hombre brillante y valiente donde los haya, al que desde luego muchos reconocemos y conocemos por sus documentales sobre ETA. También nos acompañará el psicólogo Ramón Oria de Rueda. Ramón Oria de Rueda hoy comienza orientándonos un poquito para cuando salgamos de esta situación y habla de nuestros mayores, esos a los que les debemos tanto y que debemos cuidar en estos días. Bienvenidos a Déjate de Historias, en esta edición especial Quédate en casa, con motivo del virus que nos tiene encerrados en casa, dedicados a la cuarentena. Estamos pasando unos días y aún nos quedan muchos otros de incertidumbre y de miedo. De incertidumbre por la situación y por la gestión de la situación. De miedo por nosotros, pero sobre todo por los nuestros. Por nuestros sanitarios, por nuestros limpiadores, por nuestros militares y policías, por nuestros transportistas, por nuestros mayores, sobre todo. Días de sorpresa, primero, reflejada en tanto meme y en tanto chiste. Días de angustia después, manifestada sobre todo a través de nuestro enfado. Y en último lugar, días de desesperanza y de depresión. Hoy voy a empezar por leerles un párrafo de este libro que me ha acompañado en estos días de confinamiento. Su autor es Jordan Peterson y se titula Mapas de Sentidos, y voy a leerles un párrafo de ese libro que me ha acompañado, como decía, en estas semanas. Dice: los errores a pequeña escala nos obligan a reconstruir nuestros planes, pero nos permiten conservar nuestras metas y nuestras conceptualizaciones de las condiciones presentes. En cambio, los errores catastróficos nos obligan no solo a reevaluar nuestros medios, sino nuestros puntos de partida y nuestros fines. Esa reevaluación necesariamente implica una desregulación emocional extrema. Traigo esta frase porque vamos viendo ya que cuando pase esta crisis y durante ella vamos a sufrir lo que los de mi gremio llamamos desregulación emocional. En este caso, una desregulación emocional extrema. Esto es experimentar emociones intensas que surgen con facilidad e incapacidad de controlarse cuando surgen y dificultad para regresar a un estado de calma posterior. Esa desregulación emocional es habitual en los trastornos de personalidad, en cuyos casos surge a causa de una disposición biológica, aunque no necesariamente hereditaria, y unida a factores ambientales durante la infancia y la adolescencia. Aprendizajes erróneos o desadaptativos que conllevan dificultades en la modulación de las emociones. Algunas de las características de la desregulación tienen que ver con 5 características que podemos enumerar: la experimentación de sentimientos de vacío existencial, la dificultad para relacionarnos con otras personas, la labilidad emocional caracterizada por enfados o por llanto fácil, el abuso de medicamentos u otras sustancias como alcohol u opiáceos y, por último, la presencia de conductas autolesivas. Pero como siempre en Sobre los Hombros y como siempre en Déjate de Historias, me quiero centrar en la prevención e intervención, mucho más que en el tratamiento. ¿Cómo podemos hacer para prevenir que las víctimas actuales de este confinamiento no desarrollen esas conductas en el futuro? En mi opinión, a través de 4 pautas que vamos a mencionar mucho en los próximos días. La primera sería hablar de nuestras emociones. Como saben, esto puede prevenir la aparición de problemas posteriores de desregulación emocional. No solo de las emociones positivas, como el orgullo que sentimos por nuestros sanitarios, sino que debemos permitirnos y permitirles a los que nos rodean y a todos los afectados la expresión de su malestar con la situación y con la gestión de la situación. La ventilación emocional, como tantas veces hemos dicho estos días, tiene un clarísimo impacto en nuestro bienestar futuro. Una segunda característica sería, o una segunda estrategia, sería evitar en la medida de lo posible estados emocionales negativos. Esto no quiere decir que nos callemos nuestro malestar. En mi opinión, casi todo lo contrario. Debemos hablar de nuestro malestar, de nuestra preocupación y de nuestro enfado, pero después debemos volver a nuestro estado previo. Si la expresión nos vale para liberar tensión, es buena,
Por ahora podemos decir que incluso supervivencial, pero tiene que ser útil para expresar ese estado de ánimo. En tercer lugar, debemos intentar generar un espacio de diálogo, un espacio de apoyo emocional que genere un diálogo entre los afectados de primera línea y los demás, que debemos convertirnos en contenedores de la ansiedad de todas esas personas. Insisto, hablemos con ellos, con los que están en primera línea, pero sobre todo escuchémosles. Una cuarta estrategia es la terapia. La terapia, como en otras ocasiones me han oído decir, es un espacio en el que el terapeuta y el cliente crean un espacio de diálogo que busca que el cliente acaba generando ese espacio de diálogo interno que necesita para crecer y acceder a la coherencia y la libertad, esencias de la vida sana. Mientras no dispongamos de ese espacio de terapia o de supervisión, en el caso de los profesionales sanitarios, dialoguemos, facilitemos ese diálogo. En primer lugar, como os decía, con nosotros mismos, pero intentemos que ese diálogo tenga un final reconfortante en el que nos permitamos estar orgullosos de nuestra contribución, la laboral, la familiar o la que podamos aportar. Porque nuestra conducta correcta y nuestro pensamiento positivo están ayudando ya mucho más de lo que pueden imaginar. Está ayudando a nuestros mayores y a nuestros hijos y por tanto está ayudando a toda nuestra nación. Y de aquí no salimos si no estamos juntos, como en tantas otras ocasiones. Estos días, estas semanas, es nuestro Bailén, nuestro Trafalgar, nuestro episodio nacional. Y tenemos que estar a la altura, como lo estuvieron los que nos precedieron en las calles de Madrid en el mayo del 1808, los que resistieron al sitio de Zaragoza o de Gerona. Resistiremos, lo saben, resistiremos y ganaremos, lo sabemos. Pero de cómo lo hagamos dependerá cómo sea nuestro futuro una vez que estos sucesos concluyan. Mucho ánimo y, como siempre, gracias a todos los que nos estáis haciendo sentir tantísimo orgullo. Mañana más y seguro que mejor. El agua micelar del Mediterráneo te garantiza más allá de la limpieza. Contiene prebióticos para reequilibrar todas las bacterias de la piel y de esa forma luchamos contra la imperfección y el envejecimiento. Además, estimula la producción de ácido hialurónico en un 200%, en la producción de proteoglicanos en un 89% y esas células responsables de fabricar el sostén y el relleno de la piel se reactivan en un 120%. El agua micelar del Mediterráneo es mucho más que un agua, es un tratamiento. Iñaki Arteta es a quien tenemos al otro lado de... Ya no es la línea telefónica, Iñaki, esto ya es al otro lado de internet. ¿Cómo estás, Iñaki? Bienvenido. Muy bien, encantado, Antonio. Encantado de estar contigo. Oye, bueno, queríamos hablar contigo primero para comprobar que estés bien, que vayas para adelante. Lo que de momento no puede ir para adelante son los rodajes, ¿no? Porque tú estabas preparando una película ya hace tiempo, la última vez que habíamos hablado habíamos comentado. Bueno, había incluso una película que ibas a poner, pues como no paras, que ibas a poner el Festival de Málaga. Y ahora mismo lo que te veo sobre todo es haciendo un diario en casa. Sí, quiero saber. Bueno, sigo trabajando en la película documental que estrenaremos, casi con toda seguridad. Bueno, Dios mediante. Sí. No, pero lo pongo a largo plazo. Quiero decir que a finales de octubre o noviembre estrenaremos un nuevo documental. Hemos grabado prácticamente todo entre el año pasado, el primer trimestre, el primer semestre del año pasado. Y este trimestre de este año hasta donde hemos podido, es decir, hasta hace 2 semanas. Y tengo mucho material para ver y para empezar a editar incluso, y todo esto tengo una cantidad de trabajo. O sea, estoy trabajando como si nada hubiera pasado en el mundo. Tengo mucho material para esto. Y luego en el festival tenía... Mañana, precisamente se iba a pasar mañana por la mañana, la última película del año pasado, que es sobre un cocinero, sobre Víctor Apinzón, el cocinero vasco que hace todas las horas. Y es una película que está funcionando muy bien en muchos festivales del mundo, y Málaga también se nos lo había pedido. Pero bueno, pues quedará para cuando tenga que volver el festival. Oye, también lo que seguís en plena actividad
y también con tu blog en la web de Leice Producciones, ¿no? Yo te sigo por ahí, digo, veo que estás todos los días ahí sin parar. Sí, estos días sí, me he puesto... Sí, estoy escribiendo una vez al mes o así, y estos días, pues, digamos que el tiempo pues, se alarga más, ¿no? Estos días que estamos aquí confinados, aunque mi trabajo, como te imaginas, es mucho tiempo, a veces estás fuera, en cualquier sitio, claro, pero otro mucho tiempo estás, pues eso, viendo material o planificando algo, o escribiendo, o editando, y eso son horas y horas y horas en una oficina al frente del ordenador, ¿no? Y ahora, pues bueno, ahora estoy con eso también. Pero aún me sobra un poquito de tiempo, sobrar. Muy entre comillas, sí. Todo lo que pague nunca es suficiente tiempo, ¿no? Pero para escribir ese blog, que estoy haciendo una especie de diario de estos días raros que me están tocando vivir, pero bueno, entraré un poco desenfadado y tal, ¿no? Tenemos también la posibilidad de hacernos un especial Iñaki Arteta, pero total, ¿no? Porque he visto por ahí también que están todas tus pelis en Vimeo On Demand. Sí, ahí están todas. Bueno, puede faltar la del cocinero, por ejemplo. Hombre, todavía no la tenemos abierto porque está por ahí. Y sí, sí, todas. Yo creo que hay una también que no se editó, bueno, que no la produje yo, pero que tenía que ver con historias un par de historias del 11 de marzo, de víctimas del 11 de marzo, que son las que dibujó la Fundación de Víctimas y ellos, bueno, pues tienen los derechos y tal. Pero todo lo demás está ahí, sí. Yo ya también lo he puesto en Twitter y así, que es un momento, puede ser buen momento, ¿no? Para acercarse a echarme tiempo y acercarse a mis películas también estos días. Nos hacemos un Arteta completo. Oye, y entonces cuando tienes que suspender un rodaje, como es en el caso tuyo, porque imagino tendríais preparado los días de grabación y demás, y entonces vas más a tarea de oficina, ¿cómo te reorganizas? Bueno, hemos interrumpido algunas entrevistas, pero yo creo que no hay problema para dejarlas para después de esta crisis, ¿no? Porque digamos que más o menos estamos trabajando también para gestionar otras entrevistas que nos faltan, yo creo que nos falta, pues, yo que sé, una 10ª parte del rodaje. Bueno. O sea, no queda demasiado. ¿Puedes ir montando ya algo y todo? ¿Perdón? ¿Puedes ir montando ya algo y todo? Sí, porque la estructura de la película me lo permite, ¿no? Son muchas entrevistas, tengo unas 40 o 50 horas de entrevista, entonces, bueno, solo verlas, solo adivinar de cada entrevista qué es lo que más me interesa y tal, aunque no esté montando la película entera, pero sí en secuencias o en las entrevistas sí me las estoy trabajando, y eso para el tipo de películas que hago yo es muy importante. Bueno, es básico, ¿no? Es decir, son entrevistas que en este caso se abren y se cierran en sí mismas, y bueno, luego hay que colocarlos dentro de una estructura general de la película, ¿no? Pero sí, puede ir avanzando mucho, sí. Además, las entrevistas son largas, las que hacemos nosotros son largas, son de hora y media o a veces un poco más. Es mucho material que hay que ver muy reposadamente. Y el tiempo pues, nunca sobra para esto. Son entrevistas largometraje, entonces, casi. Es una película en sí misma, casi, sí. Sí, bueno, cada película que hacemos, cada largo que hacemos de documental basado en entrevistas, pues llegamos a tener 80 o 90 horas. O sea que, fíjate, solo... Y además son entrevistas, como te puedes imaginar por el tema, pues son todas muy interesantes. Quiero decir yo, para la historia, es decir, para un estudioso, porque aunque luego igual salen 10 minutos como mucho de la entrevista a una persona a ver hemos entrevistado durante hora y media o 2 horas. Oye, en esta película, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál sería? ¿Qué nos puedes avanzar de esta? Sí, no puedo avanzar mucho, ¿no? Porque va a ser una película muy diferente a todas las demás. Ajá. Es un
Es documental, también tiene que ver con el asunto vasco, pero por primera vez nos situamos en el presente, ¿no? Es decir, qué huella, para responder, a qué huella dejó el terrorismo en nuestra sociedad vasca, ¿no? Entiendo. También se podría decir que en la española, sobre todo en la vasca, que de alguna manera es bastante, para algunas cuestiones es bastante hermética en cuanto al asunto del terrorismo. Es decir, el terrorismo sí lo ha sufrido toda España, de acuerdo, pero vivir con los terroristas nos va a tocar a nosotros, nos está tocando, claro, tenerles las instituciones también, y eso sigue creando una situación extraña, yo diría anómala, pero bueno, en fin, anómalo podría ser muy discutible, pero sí, una situación extraña que genera unas tensiones muy interesantes a mi juicio, ¿no? Y que por otra parte, habiéndose desprendido del terrorismo, el ultranacionalismo, quiero decir, habiéndose desprendido del terrorismo, pues ha generado en el resto de España pues una tranquilidad y un desapego grande con lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, esa independencia a la que aspiran los nacionalistas y los ultranacionalistas, pues parece que no la ha dado España, el resto de España, ¿no? Sí. Bueno, pues hay temas que allá vosotros los vascos cómo os arregláis, ¿no? Y este es uno de ellos, es decir, qué huella deja el terrorismo, no tanto ese combate por el relato, sino esa convivencia de la que se habla, en qué consiste, ¿no? Completamente. Por ahí va la cosa. Completamente. Pues Iñaki, gracias por haber estado con nosotros. Recordamos la página web Leice Producciones, es tu productora, pero que además no solamente es que hagáis documentales, sino que yo he visto cada vídeo corporativo, cada trabajo y demás que hacéis, pues como las películas, si es que lo tratáis todo con mucho mimo. Así que quedamos pendientes de esa próxima. Chicos, se va a juntar con la del cocinero, ¿no? Vas a pelear contigo mismo en los festivales, no sé, va a ser una cosa así tremendo. Sí. Entre que una se retrasa y la otra que va... Claro. Pues sería maravilloso, ¿no? Tener un par de cosas por ahí que funcionen más o menos bien, ¿no? Claro, sí. No es un mal plan, pero fíjate, podría ser... Hombre, recuerdo que ha habido algún director... Hombre, me estoy acordando ahora de Jon Sanson, y no es por nada, pero hay gente que le gusta mucho Jon Sanson, pero a mí me aburre, me entretienes más tú. Pero que creo que hubo un año que estaba en un sitio en sección oficial, como este también las hace como churros, no, este también no, este te gana. Pues estaba en una sección oficial y el otro no sé si en una cierta mirada en Cannes o iba compitiendo así casi consigo mismo. Así que, bueno, pues eso es lo bueno, que compitamos con nosotros mismos y las demás competiciones que se vayan. Así que gracias y oye, ánimo pa'lante, te veo aquí en plena forma, ¿no? Sobreviviremos, mientras no nos afecte al cerebro. Sí. Con esto hay que trabajar. Y a los que le ha afectado el cerebro, esos ya no hay forma de arreglarlo. Así que gracias Iñaki. Y bueno, pues aceptamos esa oferta, hacernos un maratón Iñaki Arteta. Hasta la próxima. Ánimo, gracias, hasta luego. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Hace unos días un ministro holandés propuso que dejáramos morir a nuestros mayores. Así, como lo oyen, sin vergüenza alguna, porque no tiene moral protestante ni ninguna otra. Es un ministro del mismo país que permite la eutanasia a partir de los 12 años. Son los creadores del protocolo de Groningen, aprobado en 2005, por el que se permite a los doctores decidir si la calidad de vida de los recién nacidos será peor que la de un bebé normal y, en consecuencia, les da derecho a acabar con su vida. La eutanasia es legal para los bebés recién nacidos hasta el año de edad y para los mayores de 12 años. En Bélgica directamente no hay restricciones de edad.
Los inventores, propulsores y propagandistas de la eutanasia salen de sus posiciones a volver a mostrarnos lo que son. Los partidarios de la eugenesia y de la eutanasia consideran que hay personas de primera y personas de segunda. Son partidarios de prevenir la descendencia con enfermedades hereditarias y se enorgullecen, por ejemplo, de tener un índice cercano al 0 de niños con síndrome de Down. Cuento esto porque es bueno saber quién habla así cuando habla, en este caso de nuestros mayores. Los países de tradición cristiana y romana, los países mediterráneos, cuidamos a nuestros mayores. Desde que empezamos a aceptar la leyenda negra y la superioridad moral de estas sociedades, empezó nuestra decadencia y durará hasta que no entendamos que somos superiores en todo. Son expertos, eso sí, en eutanasia. Y es que cuando nos referimos a nuestros mayores hablamos de los que levantaron un país de la ruina absoluta de una posguerra. Sería bueno que lo recordáramos de vez en cuando. Y es que cuando nos referimos a nuestros mayores tenemos que recordar su esfuerzo inimaginable para nosotros y saber que nos han dejado el país que tenemos. Sería bueno que lo respetáramos más y que no seamos tan miserables para considerar que la vida de esos señores vale menos que la nuestra. No somos bien nacidos si no valoramos que su esfuerzo pasado es nuestro bienestar actual. La vida de uno de nuestros mayores vale más que la del 80% de los de mi generación, incluido yo mismo. En España también tenemos de estos, herederos de la frenología y del racismo que consideran que su comunidad es superior a otras. Racistas en España, sí, racistas en España, el país que dio derechos humanos a los americanos 300 años antes de que nadie en Europa hablara de los derechos humanos. Gracias a todos nuestros mayores y ojalá podamos borrar la vergüenza de haberles abandonado en una de las pocas ocasiones que hemos tenido para devolverles algo de su inmenso sacrificio. Les dejo con un episodio de Sobre los hombros en los que hablamos de una de las primeras partidarias de la eugenesia en España, una avanzada de su tiempo, Hildegard Rodríguez y su madre Aurora. Hablamos en Déjate Historias de este caso y pusimos un título a esta historia, Aurora Rodríguez, la construcción de un delirio. Con ella le dejo y mandándoles el más fuerte y más cariñoso de nuestros saludos a todos nuestros mayores. Aurora Rodríguez fue una persona conocida, sobre todo por su hija, Hildegard Rodríguez, destacada autora feminista en los primeros años 30 del siglo XX y autora de más de 50 escritos publicados sobre feminismo. Tanto madre como hija militaron en el Partido Socialista Obrero Español desde 1928 y eso puede que influya en su olvido. Por dos razones. La primera es cronológica, ya que su historia se ocultó por el hecho de que poco tiempo después surgiera una dictadura de orden o de signo opuesto, y sobre todo por su final. Aurora creó una hija superdotada que fue un referente en la política de los años 30 y a la que acabó asesinando. Aurora, por su parte, acabó en un psiquiátrico creando muñecas de tela y de barro con la idea, o más bien el delirio, de que podía darles vida. Lo más interesante en este caso, lo más interesante desde el punto de vista psicológico, está en ver cómo se va generando el delirio y que no es casual. En otro capítulo de Sobre los hombros hablamos de otro libro sobre el delirio, El delirio, un error necesario, de don Carlos Castilla del Pino, y comentamos que no se delira sobre cualquier cosa. El delirio siempre tiene que ver con nuestra personalidad previa, la personalidad previa al delirio. El celoso tiene delirios celotípicos y el grandilocuente los tiene de grandeza. En este caso, como en otros, el delirio afecta a otros, en este caso a su hija Hildegard, que fue ya concebida sobre una idea delirante. Lo cierto es que el delirio de Aurora explica la creación de una mujer que pudo ser un personaje clave en nuestra historia y nos puede hacer entender cómo se generan ciertos personajes a partir de las expectativas patológicas de sus padres. Yo conozco su historia por un libro fantástico de un psiquiatra y ensayista llamado Guillermo Rendueles Olmedo. Este médico encuentra en el Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos, en Madrid, un manuscrito y la historia clínica de Aurora, que pasó 21 años allí internada después de asesinar a su hija, y lo publica junto a conversaciones con compañeras de hospital, con monjas que la cuidaron y con un psiquiatra que la conoció. Hace un fantástico trabajo de arqueología psiquiátrica para descubrir la historia. Es un autor muy comprometido socialmente y ya en 1989, fecha de publicación de este libro, cree que se está produciendo una peligrosa psicologización de la vida. Otra de las razones del olvido de esta historia
en su parte política e histórica, puede tener que ver con la corrección política que nos invade y que no nos permite crítica alguna a conceptos como feminismo o socialismo. El libro del señor Rendueles, descatalogado por mucho tiempo y reeditado en 2007, cuenta dos cosas. Por un lado, como mensaje de fondo, cuenta que las personas somos el conjunto de nuestras relaciones sociales, no algo predeterminado. Y por otro lado, cuenta la historia de Aurora, cómo se va generando un delirio y cómo va afectando a otros. Lo que dice Rendueles es que Aurora había empezado a matar a su hija desde el momento de su concepción. La historia es la siguiente. Aurora nace en Galicia, en una próspera ciudad industrial como por aquel entonces era Ferrol, en 1879, y según cuenta el manuscrito, desde que tiene recuerdo le ronda la idea de tener un muñeco de carne para modelarlo a su antojo. De hecho, cuando Aurora tiene 14 años, nace su sobrino, Pepito Arriola, hijo de su hermana, a la que Aurora odia profundamente. La madre de Pepito, según Aurora, no le hace mucho caso y Aurora se dedica a su formación. Dedica todo su tiempo y el del niño a su formación musical y consigue convertirle en un genio de la época. El Mozart español le llamaban. No paraba de dar conciertos siendo aún un niño y fue apadrinado por la reina de España. Pero cuando empieza a triunfar, con solo 9 años, se lo arrebatan haciendo más fuerte su delirio, ya que confirma su idea de que Pepito Arriola era obra suya. Puede que este sea el punto en que se inicia el delirio coincidiendo con su adolescencia y puede que lo que cuenta respecto a su sobrino sea real solo en parte. Lo cierto es que ella le formó como músico. Al menos así lo cuenta ella, no lo sabemos, pero nos da pistas de cómo se va construyendo su delirio, que consiste básicamente en creerse una enviada, la mujer que cambiará el mundo. Aurora es una mujer disciplinada, trabajadora e inteligentísima, siempre y cuando no se trate de asuntos en los que haya afectos por medio. Su delirio consiste en querer crear una nueva sociedad utópica sin pararse en los medios. De hecho, una vez en el manicomio, sigue intentándolo. Esta idea de Mesías liberador sigue presente hoy y seguirá mientras no aceptemos que el mundo de la realidad se impone al mundo de la fantasía, mientras no aceptemos el fin del pensamiento mágico. Aurora, como decía, era una feminista radical y esto se refleja en su delirio de alguna forma. De hecho, siente repugnancia por lo femenino, entendido como lo sensible, lo manipulable, lo romántico. Le produce náuseas pensar en la mujer como objeto de deseo. Niega tener el más mínimo atisbo de sexualidad. Quiere una mujer fuerte y eso puede ligar con la estrecha relación que tiene con su padre y el abandono de su madre. Lo cierto es que su repugnancia por el sexo se manifiesta incluso en la concepción de su hija. Aquí Aurora encuentra un problema, ya que su repugnancia por el sexo la lleva a buscar una concepción inmaculada. Rendueles le dedica un capítulo a la Inmaculada Concepción de Hildegard, que es como se llamaría la niña programada por Aurora. Sí, Hildegard, que en alemán significa jardín de la sabiduría, era el producto delirante de su madre, Aurora. Es un nuevo producto del viejo sueño psicopático del Dr. Frankenstein. Su madre la programa desde pequeña para ser la salvadora de la mujer. Esa era su misión en el mundo. Y respecto a su concepción, Aurora necesitaba unos genes aptos, unos genes portadores de inteligencia, pero también necesitaba que nadie la pudiera reclamar y que el padre no se metiera en la educación de su producto, estropeándolo. No era fácil en los últimos años 20 del pasado siglo, pero encontró al candidato perfecto. Los historiadores creen que fue un cura castrense de la Armada. Recordemos que Aurora vivía en el Ferrol y a partir de ahí quedaba que la concepción fuera lo más inmaculada posible. Aurora busca el mínimo contacto físico, ninguna relación afectiva y la exclusión del placer, convirtiéndose en un receptáculo de espermatozoides, como ella misma decía. Después de 3 intentos lo consigue e inmediatamente corta cualquier comunicación con su colaborador. Así lo describe Guillermo Rendueles. Una vez nacida después del experimento con Pepito y conseguido el primer objetivo de Aurora Rodríguez, el segundo paso era centrarse en su educación. Y Aurora desarrolló un programa educativo muy exitoso. Con 22 meses, Hildegard lee correctamente. Con 3 años escribe y toca el piano. Con 4 años es mecanógrafa titulada. Con 14 años ingresa en la universidad y ya había traducido obras del latín. Ingresa a esa edad también en el PSOE y en la UGT, siendo la alumna más brillante de Julián Besteiro, otro insigne ferrolano. Con 18 años, Hildegard Rodríguez es un referente del feminismo en toda Europa. Es la primera mujer que se puede considerar que aporta crítica política.
Acaba militando en las filas libertarias y este puede que sea otro motivo para su olvido. Pero su madre no la mata por cuestiones políticas. Su madre la mata porque se aparta de su misión. Aurora instruyó perfectamente a Hildegard, pero no la educó, porque la educación implica que el educado vaya ganando autonomía. Hildegard nunca estuvo sola, ni en el baño. Según algunos historiadores, puede que estuviera un par de horas sola en toda su vida. Aurora mata a su hijo el 9 de junio de 1933 y días antes corta el teléfono y entra en una paranoia persecutoria en la que todo forma parte de un complot. La CIA, los partidos políticos, el gobierno, todo están en sus mentes delirantes contra Aurora y contra su mesiánica misión. Probablemente lo que desencadena todo es que Hildegard se quiere separar de su madre. La mata de 4 disparos y después va a matar al que creía su novio, un diputado del Partido Radical. En su día fue, lógicamente, un suceso muy comentado. Hubo un cortejo fúnebre que salió del Congreso de los Diputados al cementerio civil entre una gran cantidad de público. Pero Aurora es la protagonista de esta historia y después de muerta Hildegard empieza otra guerra. Las dos vertientes de la psiquiatría española del momento se enfrentan en un juicio y por un lado Labora y por otro lado Vallejo Nájera comienzan una pelea científica sobre su responsabilidad. El primero mantiene que es una psicótica, el segundo que es responsable de sus actos. En esta ocasión la política y la ciencia se confunden porque es lo que hoy llamaríamos un juicio mediático. Después de unos años en la cárcel la llevan al psiquiátrico de Cienpozuelos. Aurora no se adapta a la cárcel porque quiere reformarla. Encuentra una nueva misión, otra vez megalomaníaca. Exige que le traten como una mujer superior. Una gran pregunta es si la obra de Hildegard fue propia o fue de la madre, y yo creo que nunca lo sabremos. Los escritos encontrados en el psiquiátrico son muy pobres, algunos poemas dignos, pero no sabemos si es por su deterioro cognitivo o porque la obra de Hildegard era absolutamente propia. Decían que Aurora no tenía sentimientos, que era absolutamente fría con su hija, hasta no haberle dado nunca un beso. Testigos dicen que no sentía nada por la muerte de su hija, aparte de haber cumplido con su tarea. Aurora acaba en la cárcel fabricando muñecos de trapo a los que quiere dar vida. Creo que de esta historia podemos aprender muchas cosas sobre el ascenso de los iluminados, de la importancia de los afectos, de la autonomía de nuestros hijos. Es, en mi opinión, una obra clave para entender la psicosis y la construcción del delirio. El manuscrito encontrado en Cienpozuelos, de Guillermo Rendueles Olmedo. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.